Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es María Isabel Delgado, soy de Argentina y voy a hablar en esta palestra, voy a hablar sobre la gestión de vacías hidrográficas en áreas urbanas y periurbanas, así como sobre los diversos actores e intereses que se conjugan en un mismo territorio. Eh, Agradezco la oportunidad y la invitación a participar de este destacado evento y voy a proceder con la presentación. ¿Sí? Yo soy ingeniera forestal y tengo un doctorado en ingeniería y mi campo temático de expertise es el manejo de vacías hidrográficas y el estudio de cómo el distinto accionar del hombre, de los seres humanos, puede incidir positiva o negativamente en el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. Bueno, en primer paso vamos a definir qué es una vacía hidrográfica. Si bien es un concepto muy ampliamente utilizado, quizás no todos sabemos exactamente qué implica, ¿sí? Una vacía hidrográfica es definida como un territorio ocupado por un río principal y sus afluentes, cuyos límites están establecidos de manera topográfica, o sea, en las mayores cotas. Bueno, a su vez constituye un marco de referencia para proyectos de desarrollo sustentable y puede ser considerada una unidad de gerenciamiento. Aquí vemos en esta imagen de Hydrojet, vemos a América del Sur y las distintas escalas, ¿sí? Pueden tener la cuenca, la basín del Amazonas, ¿sí? Y dentro de ella podemos tener subbasín, ¿sí? Dependiendo la, la unidad de la que estamos hablando, vamos a tener mayor complejidad o menor complejidad y vamos a tener múltiples variables, tanto sociales como ambientales. Las principales componentes de una vacía son los elementos biofísicos, constituidos, por ejemplo, por el clima, la hidrología, la flora, la fauna, el solo, el subsolo, pero además también están los elementos antrópicos, que a veces no son considerados. Pero los dos elementos, los biofísicos como los antrópicos, hacen a una vacía. ¿A qué nos referimos con elementos antrópicos? A los elementos jurídico-institucionales, representados, por ejemplo, por las leyes, las regulaciones, la legislación, las normas que regulan el comportamiento. También están los elementos más de carácter socioeconómico o cultural, por ejemplo, la infraestructura, ¿sí? Sea en unas grandes ciudades o ciudades pequeñas, sea en el campo, la infraestructura es muy relevante, ¿sí? La tecnología, los sistemas de producción de conocimiento, los avances tecnológicos, todo eso hace al marco socioeconómico y cultural. Y también, por último, los aspectos demográficos, ¿sí? El tamaño de una población va a ser diferente cómo incida una población muy densa en contraste con una más esparcida, o una muy grande, ¿no? Muchas personas en un amplio territorio que si fueran casas, viviendas distribuidas espaciadamente, ¿sí? Bueno, la gestión de vacía, porque tenemos la vacía hidrográfica, pero hay que hacer su gestión, ¿sí? Constituido como un método de planeamiento, ¿sí? Con un abordaje holístico, o sea, amplio, integral, no solo en un solo foco, sino que hay que considerar todo. Uno puede concentrarse más en un aspecto, pero tiene que saber que la vacía contempla el todo, como un sistema, donde cualquier movimiento, acá podemos ver en el gráfico, algo que yo haga aguas arriba, en la zona de cabecera, puede incidir aguas abajo. Por ejemplo, si aguas abajo se encuentra una población, una zona urbana, o no, o unos cultivos, o ganado, o algo recreativo. Entonces, sabemos que lo que yo haga en un sector de la vacía me va a influir en otro. ¿Y a qué apunta la gestión de vacía?
¿A qué apunta? A mejorar la calidad de vida de las personas, pero siempre teniendo en cuenta la variable ambiental, ¿sí? Y puede ser realizada esta gestión de la vacía a nivel nacional, regional o local. Por ejemplo, hay vacías que son compartidas entre dos países o más países. Hay vacías que son compartidas entre dos estados o entre dos municipios. Depende la dimensión de la misma. Eso me lleva a la escala de intervención en la cual voy a estar trabajando, ¿sí? Yo puedo trabajar en una micro vacía, que es algo muy pequeño, pero que también puede ser bastante complejo. Depende del territorio en el que uno esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en intervenciones de gran escala, depende el tipo de participación que va a haber en la gestión de la vacía. Por ejemplo, en una gran escala, o sea, un vasto territorio, ¿quiénes van a estar representando a los distintos actores institucionales? Va a ser el Estado, por ejemplo, universidades, ONGs, organismos de esa envergadura. En cambio, en intervenciones a menor escala, en unidades de manejo más pequeñas, por ejemplo, participar asociaciones de productores, los mismos vecinos, ¿sí? Depende de la dimensión de trabajo, eso va a determinar los posibles actores intervinientes también, o quienes van a estar actuando en el gerenciamiento de esa vacía más directamente. Con esto también hay que recordar que es un actor social, ¿no? Puede estar representado por un individuo, por un grupo, por una organización, una empresa, puede ser privada, pública, pero lo que determina a un actor social es su función específica en ese lugar, ¿sí? Su función, sus percepciones, su visión, desde dónde él está actuando, cuáles son sus intereses. ¿Por qué pongo esta imagen de los objetivos de desarrollo sostenible? Ya la mayoría han escuchado hablar de esto, ¿no? Bueno, son múltiples, intentan abarcar todo el espectro de posibilidades. En esta palestra, también fuertemente abocado a eh, la temática de este simposio de aguas urbanas, vamos a hacer foco principalmente en el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento y en el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Por ejemplo, en cuanto al objetivo 6, en las publicaciones inherentes a la temática, se ha visto que ha habido un aumento, un avance, una mejoría en cuanto al acceso al agua potable por parte de la población. Esto es a nivel mundial. Ha pasado de un 69% a un 73%. O sea, ha aumentado, ha mejorado, pero todavía resta bastante trabajo por delante. Y en cuanto al objetivo 11, ¿sí? La población mundial va a tender a vivir, por ejemplo, en las proyecciones para 2050, a un 70% de la población va a vivir en ciudades. Hoy día se estima que la mitad vive en ciudades, o sea, el 50%. En 25 años más, esa proporción va a aumentar al 70%. También esto es a nivel global. ¿Por qué digo esto? Porque acá, en este otro estudio, ¿qué se ve? Que, por ejemplo, en este nivel global, bueno, que estaba rondando, ¿no? El 50 y algo por ciento de la población viviendo en áreas urbanas. En cambio, acá, ¿qué se ve? Para Sudamérica y América Latina y el Caribe, esa proporción supera el 80%. O sea, que en esta región del planeta estamos mucho más concentrados en los centros urbanos. Ahora vamos a ver algunas variables a ser consideradas cuando hablamos de agua, de vacía, de ciudades. Una de ellas es la cualidad, ¿sí? La cualidad del agua depende del uso que se le dé a esa agua.
O sea, ¿para qué fin se va a utilizar? Para consumo, para limpieza, para cocinar alimentos, para recreación, para irrigación. Depende el uso que se le dé al agua y depende también de la legislación, o sea, de las regulaciones y normativas de cada región, porque no son iguales las legislaciones en cuanto a calidad de agua en Argentina, en Brasil, en Europa, en África, en Asia. Algunas cuestiones, algunos parámetros son los mismos, pero los niveles, lo que determina si es apto o no apto para determinado uso, ¿no? Que su calidad es buena o no para determinado uso, eso varía de país en país. Hay algunas coincidencias, sí, pero a veces no coinciden. La mayoría de los parámetros tienen algún nivel de diferencia. A veces se trata por cuestiones locales, otras veces por cuestiones políticas, pero no todos tienen los mismos valores. Por eso algo que acá, en Argentina, en mi país, puede ser potable, capaz que en Brasil no lo es. O viceversa, dependiendo los parámetros que uno esté considerando. Ahora vamos a hablar sobre algunas posibles fuentes de polución de los recursos hídricos. Por ejemplo, en estos aspectos asociados al sector agrícola podemos ver la incidencia de los invernáculos, distintos sistemas productivos, donde, ¿qué es lo que pasa? En la agricultura principalmente se puede aplicar pesticidas, ¿no? Herbicidas, fungicidas, insecticidas y eh, fertilizantes, ¿no? O sea, aplicamos toda esa carga química sobre el suelo, ¿no? O bien los vegetales o directamente sobre el suelo. Pueden ser, los fertilizantes también pueden aportar nutrientes como nitrógeno, fósforo, pero a su vez también, o sea, exceso de esos nutrientes y a su vez también pueden aportar en algunas ocasiones contaminación fecal, ¿sí? Cuando se abona, se implementa, se aplica las heces del gado, por ejemplo, de los animales, como fertilizante de los cultivos. Entonces, si yo aplico fertilizante cerca de los cuerpos de agua, después, ¿qué puede pasar? Eso se transporta a través de los cuerpos de agua, sean las zanjas, acequias, sean los arroyos, y va aguas abajo. Y aguas abajo, por ejemplo, puede haber centros urbanos o no, pero bueno, afecta directamente al recurso hídrico, a la calidad del recurso hídrico. A su vez, asociados a la producción pecuaria, que puede ser diversa, pero ¿qué tenemos? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuáles son las mayores problemáticas que puede aportar en cuanto a la calidad del agua? Por ejemplo, aplicación de antibióticos, hormonas, también, como en el caso anterior, la contaminación fecal. Por ejemplo, acá, mucho gado junto representa mucha cantidad de heces juntas. Entonces, eso puede ir por escurrimiento, ¿no? Frente a una precipitación, por escurrimiento hacia los cuerpos de agua, o bien también puede pasar por infiltración hacia el subsuelo, el subsuelo. Entonces, puede ir por escurrimiento horizontalmente o verticalmente por infiltración. Así que tarde o temprano puede llegar a los cuerpos de agua. Otra problemática que puede pasar con los animales, con el gado, es cuando tienen acceso al curso de agua, y es mucha cantidad de animales, ¿qué puede pasar? El pisoteo en la planicie de inundación, ¿sí? Acá tenemos gado que puede acceder, acá también. Bueno, ¿qué puede pasar? El pisoteo del suelo lo puede deteriorar y puede hacer que el sedimento presente, ¿no? En todo el suelo
vaya, o sea, facilita que se vaya disgregando el solo y que vaya directamente al cuerpo de agua. Entonces, me puede aumentar significativamente el contenido de sedimentos del agua al acceder periódicamente, constantemente, el gado al curso de agua. Estos serían algunas de las principales problemáticas asociadas al curso de agua. ¿Sí? Ahora vamos a ver otras problemáticas. Y acá, ¿qué tenemos? Los plásticos. Uno puede decir, tiraron basura. Sí, tiraron basura y a veces esta basura puede estar cerca del cuerpo de agua. Entonces, sea por escurrimiento o sea por infiltración, también llega al cuerpo de agua directamente, como vemos acá, que hay botellas, ¿no? Distinto, este es un alambrado, donde frente a una subida del nivel del agua, arrastró todo por escurrimiento, ¿no? Todo lo que había en la superficie y parte de eso era la basura. O sea, frente a esta situación, si viene una precipitación fuerte, intensa, seguramente parte de esta basura termina en el cuerpo de agua, directamente, en un arroyo, en un río. Y eso afecta tanto su calidad para la vida acuática, ¿no? Eso va a afectar las formas de vida que hay en ese curso de agua, y a su vez le quita belleza escénica y altera otros parámetros que pueden ser perjudiciales, incluso para el humano, ¿no? Dependiendo de qué es lo que contenga toda esta basura. A veces, también lo más visible ahora, hoy día, lo más renombrado, es la cuestión de los microplásticos, que resulta que están presentes en casi cualquier parte del planeta. Bueno, otra de las variables, recién hablamos de la cualidad, ahora vamos a hablar de la cantidad, ¿sí? La cuantidad. O sea, ¿qué pasa con la cantidad? No solo se trata de la calidad del recurso, sino también de la cantidad. En este caso, de los excesos. Acá vemos algunas imágenes representativas, ¿sí? De qué pasa en las ciudades cuando sube el nivel del agua. Casi sin previo aviso, ¿no? Quedan grandes superficies, infraestructura, hay daños materiales y lamentablemente muchas veces también hay daños de pérdida de vidas humanas, ¿no? Lo anterior era el exceso, cuando hay mucha agua. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay agua? O el agua es muy poca, ¿no? Daños, o sea, a simple vista, ¿sí? El sistema está alterado. Acá vemos la producción agrícola. Pueden crecer plantas, capaz, dependiendo de la cantidad de agua disponible, ¿no? Pero la calidad de esa producción agrícola no va a ser la óptima, ¿sí? Otras veces también, frente al déficit de agua, puede ser que nos quedemos sin suministro para consumir. O sea, no es solo una variable ambiental, ¿no? Una problemática visual, no es solo productiva, también podría ser para el propio consumo humano, o bien para el consumo animal. ¿Qué pasa con todo este ganado, por ejemplo, que no puede acceder al agua? Bueno, muchas veces eh, mueren, y eso, además de la pérdida del animal, también representa pérdidas económicas y altera la vida de las personas. O sea, es todo un gran conjunto de problemáticas asociadas al déficit de agua. O sea, en el ejemplo anterior teníamos el exceso y todos los posibles daños que puede causar, y la otra cara es el déficit, donde también trae grandes y graves consecuencias, sociales como ambientales. En cuanto al riesgo hídrico en áreas urbanas, tenemos que saber primero qué es el riesgo. Es la probabilidad de que un peligro, una amenaza, cause daños en una población vulnerable.
puede ser representada por la siguiente ecuación, ¿sí? Es la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición y la resiliencia. Entonces, sabemos que podemos llegar a calcular el riesgo, en este caso el riesgo hídrico, teniendo en cuenta estas variables. La amenaza, representada por un fenómeno, una actividad, sí que puede resultar en daños, bueno, en la muerte. La vulnerabilidad, las condiciones de una comunidad que determinan su predisposición o susceptibilidad a un impacto negativo de determinado fenómeno. La exposición, si existe la presencia en ese lugar. Y la resiliencia, ¿sí? Estaría representada por la capacidad de resistir, de adaptarse, de recuperarse frente a determinado peligro. Entonces, la conjunción de estas cuatro variables determinan el riesgo. En este caso, el riesgo hídrico. Ahora bien, podemos hablar del gerenciamiento del riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué representa? El conjunto de acciones o estrategias proyectadas para reducir el riesgo. O sea, nuestro objetivo sería, si hacemos gerenciamiento de riesgo, reducirlo. Y, por ejemplo, se pueden tomar varias medidas, entre ellas podría ser la mitigación, la preparación de sistemas de alerta, monitoreo, la respuesta, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando ya está, ¿no? Operaciones de rescate, de movilización de recursos y también la recuperación, ¿no? ¿Qué pasa después que ya pasó el riesgo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se restaura? ¿Mm? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Cómo intentar reponerse de eso? Ahora vamos a ver algunas situaciones complejas de distinta índole, en distintos lugares. En primer medida, vamos a ver, esta es una representación de Argentina, mi país, ¿no? Y que tiene los barrios populares, o sea, los barrios de escasos recursos, como verán acá en la provincia de Buenos Aires, en el centro del país, hay la mayor cantidad, es donde está la mayor concentración de población y a su vez la mayor cantidad de barrios populares. ¿Por qué muestro esta filmina? Porque se encuentra, ¿no? Mayoritariamente en las áreas urbanas. Y esta población que está en un área urbana tiene, por ejemplo, esta situación, ¿no? El 89% de la población en los barrios populares, ¿no? La población no tiene un acceso formal al agua de red, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden vivir en una ciudad o en las afueras de una ciudad, pero el 89% de esos barrios no tienen acceso a un agua de red. ¿Eso qué implica? Que el agua que consumen, por ejemplo, no tiene controles en la mayoría de las veces. Entonces no saben la calidad del agua que están consumiendo. Y asociado a esto también está que el 98%, casi la totalidad, no tienen acceso formal al servicio de red cloacal. O sea que muchas veces tienen pozos, ¿no? Del baño a un pozo, pero nadie regula las condiciones de la infraestructura, ¿no? Cómo están construidos esos pozos. Lo cual, ya sabemos que si están mal construidos, seguramente los desechos fecales terminen infiltrando o percolando hacia las napas o hacia los acuíferos. Viviendas precarias, ¿no? Donde se mezclan varias cuestiones, ¿no? Infraestructura, la niñez, las perforaciones particulares para agua, no siempre en las óptimas condiciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando está toda esta población muy junta en centros urbanos o en la periferia de los centros urbanos? Generalmente el riesgo de sufrir daños aumenta, ¿sí? La ecuación que veíamos hoy del riesgo, muchas veces cuando uno está frente a estas condiciones, es mucho más alto el riesgo que quizás viviendo con mayores recursos, por ejemplo, económicos, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo
de una situación que se dio en la ciudad de donde yo soy oriunda, una ciudad de La Plata, en Argentina, en el año 2013, o sea, ya hace más de 10 años. Estas son algunas imágenes de aquel entonces. ¿Qué pasó en los centros urbanos? ¿No? O sea, hubo respuesta. ¿Qué pasa acá? Cuando uno, ¿no? Comparen esta casa, que obviamente fue afectada, ¿no? Pobladores, los autos, todo, pero comparemos qué puede haber, cómo puede haberlo vivido alguien que vive acá comparado con alguien que vive acá, donde no quedó nada, ¿no? Solo el techo. Entonces, dependiendo también las condiciones en las que uno vive, el mismo evento puede ser tremendamente distinto, ¿no? También, bueno, acá vemos qué puede haber pasado a los animales, ¿no? Ahí aislados. Bueno, son ejemplos que es como que el mismo efecto, o sea, el mismo evento puede vivirse de muchas formas diversas, ¿no? Acá también vamos a ver otros ejemplos, un caso que es muy ampliamente conocido y es de este año, ¿no? En Porto Alegre, en Brasil. Estas también son imágenes de publicaciones periódicas, ¿no? Cómo quedó la ciudad. Pero también, aparte de toda la parte edilicia, también hay que ver qué pasa con todo esto. O sea, además de la basura que representa, de que hay que removerla, todo eso, la contaminación que puede generar al estar mucho tiempo expuesto, también vemos de la gente. ¿Qué le pasa a un niño, una niña, diferentes personas que vivieron la tragedia, ¿no? Entonces, es muy complejo el abordaje del riesgo, del gerenciamiento del riesgo hídrico, ¿no? Porque no es solo las pérdidas económicas, también hay que ver qué pasa emocionalmente, psicológicamente en la población, no solo en el momento, sino en el tiempo posterior, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo más reciente, ¿no? En Valencia, en España, también donde se compara, o sea, esto es una comparación muy gráfica, ¿no? El antes y el después, ¿no? En la misma, casi la misma toma, el antes y el después. Los daños son inmensos. Por eso apuntamos, ¿no? En manejo de vacías, apuntamos al planeamiento espacial, ¿no? A la ordenación territorial. ¿Por qué? Porque eso puede llegar, si bien capaz que no logra evitar las catástrofes, pero puede llegar a disminuir un poco su incidencia. Eso, aunque sea de algún modo, puede llegar a hacer que no sean tan graves los efectos de determinados eventos. Bueno, el planeamiento espacial es un proceso técnico-político. ¿Por qué? Porque tiene que ser coordinado y tiene que estar orientado en base al desarrollo territorial de la basía y de la región o de la localidad o del estado o del país, ¿sí? Tiene que ser consensuado. ¿Mm? Y además representa una política pública, donde se toman en cuenta variables ambientales, desarrollo regional, territorial, desarrollo social también. ¿Mm? Entonces, es complejo, es diverso y es muy amplio. Y debería a veces, o sea, prestársele un poco más de atención, tener un poco más de relevancia. Muchas veces quizás no es tenido en cuenta en todos los ejes. Por ejemplo, acá en esta publicación se muestran algunas pequeñas cuestiones que pueden hacer, ¿no? Pueden hacer a mejorar, a contribuir al planeamiento espacial, ¿sí? Pequeñas medidas, como por ejemplo para mejorar la infiltración, ¿no? A través de superficies permeables, capaz no hacer las veredas todas de cemento, forestar, considerar el arbolado urbano,
proteger ciertas cuestiones, las líneas de ribera, ver exactamente la mejor ubicación para las fábricas. Hay un montón de cuestiones que se podrían, capaz, tratar de implementar sin generar grandes cambios, pero sabemos que estas cuestiones, estas medidas, podrían llegar a repercutir en el corto o mediano o quizás largo plazo en disminuir un poco los efectos adversos de ciertos sucesos o eventos. ¿Mm? Por ejemplo, un ejemplo muy citado en la actualidad son las ciudades esponja, ¿sí? Donde la infraestructura verde, múltiples versiones, ¿no? Esto de la superficie permeable, por ejemplo, puede llegar a reducir hasta incluso el riesgo de las inundaciones, ¿sí? Tengo más superficie que puede llegar a absorber un poco, una parte del agua que precipita o del agua que viene, aguas arriba, ¿no? Capaz que viene desde aguas arriba, pasa por la ciudad, yo tengo una ciudad con unas ciertas características que permiten contener un poco todo ese caudal que me pueden estar aportando desde aguas arriba. Entonces también una ciudad que puede responder no solo a lo que le cae directamente por precipitación directa, sino también a lo que le puede estar aportando desde aguas arriba de la vacía a la que pertenezca. ¿Sí? Hay muchos trabajos recientes, la nueva agenda urbana, o sea, de la ONU, también de OECD, sobre las políticas, ¿no?, urbanas. Hay mucho trabajo al respecto. También se habla de las dimensiones centrales de la agenda en cuanto a sostenibilidad social, económica, ambiental y espacial. Y tenemos múltiples métodos de implementación, o sea, cómo realizarlas. ¿Mm? No solo con tecnología e innovación, sino con mecanismos de intervención, con técnicos preparados profesionales. También tenemos medidas que se llaman duras, ¿no? Infraestructura, y también medidas blandas, como por ejemplo, ¿cuál puede ser? La educación, ¿no? Que la sociedad esté educada. Eso da muchas más herramientas para un accionar, ¿no? Y ahora, ya por último, para concluir, por ejemplo, en cuanto acá, ¿no?, a la tecnología y la innovación que vemos que está tan hoy día, por ejemplo, en el contexto actual que tenemos el uso de drones, los satélites, la inteligencia artificial y muchas otras cuestiones que están fuertemente avanzadas, ¿no? Hoy, capaz que hace 30 años atrás, no, pero hoy día contamos con todo esto. Y, por ejemplo, podemos verlo reflejado en estas fuentes de información y muchas más. O sea, tenemos un montón de información disponible. Hay que ver cómo trabajamos con ella, ¿no? Bueno, y con esto ya hemos concluido la presentación. Muy obrigada por su atención. Espero que les haya gustado y que disfruten de este simposio.